Dios te bendiga, vamos a seguir analizando el libro de Romanos en el capítulo 5, resultados de la justificación. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, ¿por qué dice justificados por la fe? Recuerden que en el Antiguo Testamento uno tenía que hacer sacrificios, holocaustos, o sea, quemar un carnero, o sea, llevaba un cordero a veces, eran animales, llevaba un cordero para expiar tus pecados, y lo mataban los sacerdotes, lo quemaban y el quemar esa ofrenda, en este caso un animal, te justificaba delante de Dios, pero ya no es así, ya no es por sacrificio, sino por fe. Es decir, primeramente tener a Jesús como tu Señor Salvador y pasar por un proceso, ¿verdad? Em, no sé si decir limpieza o para dejar el pecado. Pero entonces ya no es ya no hay justificación por sacrificios, por holocausto, es por fe. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De hecho, ¿cómo se podría decir de otra manera este versículo 2? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo que Pablo trata de hacer es no entristecerse a sí mismo, ¿verdad? De hecho, no es el primero que habla de la tribulación. Creo que también Pedro habla de eso, ¿verdad? De que uno pasa por... esa tribulación es un proceso por el que uno pasa para dejar el pecado, ¿verdad? Cuando uno llega al cristianismo. De hecho, sucede mucho cuando uno, después de que uno se bautiza. ¿Qué le pasó a Cristo después de que se bautizó? Primeramente se fue a 40 días de ayuno y fue tentado, ¿verdad? Es lo que pasa, que uno cuando se compromete con el ayuno es tentado. Y como bueno, Cristo sabía lo que estaba sucediendo porque Él es Dios. Pero las personas, o sea, nosotros como seres humanos, no vamos a darnos cuenta cómo vienen las tentaciones, ¿verdad? Por eso muchas veces tardamos mucho en la enfermedad, ¿verdad? En el castigo. Porque no conocemos como humanos. Cristo la pasó fácil porque Él es Dios y Él sabía todo. Pero como personas nosotros pues, no vamos a saber todo, sino que tenemos que aprender. Dice, la paciencia prueba la esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Entonces aquí, ¿qué dice paciencia, prueba, esperanza? Esas son, más adelante él lo menciona como frutos del Espíritu, ¿verdad? Creo que es en Gálatas donde se menciona lo de los frutos del Espíritu, es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? No prueba, sino el proceso después de que uno se bautiza, para dar los frutos del Espíritu, la paciencia, la prueba, la esperanza. Viene más ahí en Gálatas, no me recuerdo el capítulo, pero viene en Gálatas, se llama los frutos del Espíritu. Pero entonces el proceso sirve para que uno dé los frutos del Espíritu. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por un justo, alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Entonces, voy a hacer un comentario. ¿Qué sucede cuando uno pasa por una prueba? Por ejemplo, vamos a mencionar que una persona, vamos a mencionarte a ti. ¿Qué tal si tú de repente eres señalado o te hacen un chisme? ¿Para qué es eso? ¿O por qué Dios permite eso? Para que tengas paciencia, para que tengas esperanza, para que dé esos frutos, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo, es lo que pienso. Pues apenas morirá alguno por un justo. Entonces, ¿qué habla que Cristo fue muerto? Bueno, Cristo no murió realmente, él entregó su vida, ¿verdad? Él no puede morir porque Él es Dios,
sino que Él entregó su espíritu. Dice, como dice en los evangelios, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Él entregó su espíritu a Dios y en ese momento simbólicamente muere. O sea, su cuerpo mortal queda sin vida y ya, o sea, lo que Cristo, ¿con qué pagó Cristo? Pagó con el dolor, ¿verdad? El ser azotado por los romanos. Ese fue el precio que él pagó. Y simbólicamente al final muere, o sea, le entrega su vida a su espíritu y le dice, Padre, en tu mano con el espíritu. Pero el precio que él pagó fue el dolor, el azote, ¿verdad? Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. Bueno, como le dije, aquí yo estoy haciendo simplemente una interpretación. Recordemos que capítulos, incluso versículos, pueden tener diferentes interpretaciones porque la Biblia se lee en diferentes niveles: histórico, poético, en forma de crónica, diferentes maneras de leer la Biblia. Es lo que tiene la Biblia, que se puede interpretar en diferentes niveles. De hecho, este tipo de escritura la conocen muy bien los judíos. O sea, como esconder mensajes, por así decirlo, en diferentes niveles. De hecho, el Quijote de la Mancha fue escrito por un judío. Cervantes era judío y el Quijote está escrito en nivel. O sea, un capítulo del Quijote se puede interpretar de diferentes formas. Porque Cervantes era judío, él conocía la Biblia y sabía que la Biblia se escribe en diferentes niveles. De hecho, tiene su nombre, esto de escribir en diferentes niveles. Entonces dice que esto murió por nosotros. Aquí, como dije, el punto principal del cristianismo es hacer entender a las personas, especialmente los judíos, que Jesús era el Cristo y que murió por nosotros porque los judíos estaban esperando un Mesías, ¿verdad? Al día de hoy lo siguen esperando. Pues mucho más están ya justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Entonces, recuerden, me acuerdo mucho de Enoch y de Elías, porque ellos fueron salvados. Recuerden que dice la palabra que Enoch caminó con Dios y se lo llevó Dios, ¿verdad? Y Elías que fue transportado o algo así, para no ver muerte, ¿verdad? Entonces, lo que hace o sea, uno cuando llega a Dios, al cristianismo, vamos a decirlo como iglesia, uno cuando llega al cristianismo es para evitar que seamos azotados, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? ¿O qué fue lo que pasó? Dice la palabra, oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Ahorita que hay una economía que está derrumbando, los precios suben, entonces para que no nos pase a nosotros nada, debemos estar dentro de la iglesia. Para eso es la iglesia cristiana, para que no te suceda nada. Una ocasión yo escuché un gobernador de aquí de México que decía, un reportero le preguntó a un gobernador de aquí de México que por qué había tanto desastre, o sea, que gente padecía mucho, eh, había, había mucha violencia fue en Veracruz, había mucha violencia en Veracruz, y le dijo al reportero que cómo evitar tanta violencia, porque la gente estaba preocupada porque había mucha violencia en el estado de Veracruz en aquella época. Y se reportó el reportero al gobernador, ¿qué iba a hacer la gente porque hay tanta violencia? Y le dice el gobernador, portándose bien. O sea, la mayoría de los desastres que ocurrían en aquella época eran en bares, en fiestas, en antros, ¿verdad? Entonces, si tú andas haciendo lo bueno, si te estás portando bien, ¿por qué te tiene que pasar algo malo?
Entonces, aquí, y era una persona que estoy seguro que no era ni cristiano, pero él contestó correctamente, portándose bien. ¿Verdad? Dice aquí el versículo 9, por él seremos salvos de la ira. Si no quieres que te pase nada, sigue los mandamientos que dejó Cristo. Porque dice la Biblia que alguien tiene que venir de afuera a enseñarnos cómo tenemos que vivir. Viene, de hecho, en un proverbio viene. Versículo 10, porque si siendo amigos somos reconciliados con Dios, por muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos declaramos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que... ¿Por qué necesitamos a Cristo? Para ser reconciliados con Dios. Recordemos que cuando Adán pecó comiendo la manzana, él no dice la manzana, el fruto prohibido. Eh, y bueno, eso era pecado, ¿verdad? Adán comió el fruto prohibido y Dios lo expulsó del jardín del Edén. No tan solo lo expulsó del Edén, sino que perdió la prosperidad, la salud, la fuerza, dice la palabra que la tierra no volverá a darte su fuerza. O sea, perdió mucho. Lo único que no perdió fue la vida, ¿verdad? De hecho, eh, ese mismo día que Adán pecó, Dios mató un cordero para justificarlos a ellos, ¿verdad? Para que no murieran por el pecado. Y desde entonces, desde que Adán pecó y Eva pecaron, se empezaron a hacer sacrificios para agradarle a Dios y ser justificados. Pero bueno, antes así era, antes de Cristo. Ya ahorita que venga Cristo, después que llegó Cristo, ya no es así, sino que uno tiene que pasar por un proceso de, de aprendizaje y no tan solo aprendizaje, sino de poner en práctica los mandamientos. ¿Verdad? Ya no es por sacrificio, sino por fe. Entonces, ¿para qué sirve aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Para ser reconciliados con Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces aquí Pablo decía, nos gloriamos en Jesucristo, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el fin último? No, no el fin último, porque el fin último del cristianismo es ser salvos. Es el fin último, ser salvo. O sea, cuando te mueras te vas al cielo con Dios. Ese es el fin último del cristianismo. Pero hay otras facetas, por ejemplo, la restauración de la salud, del matrimonio, de la prosperidad. La restauración de tu vida, ese es uno de los fines del cristianismo. O sea, el ser sanos, el estar sanos todo el tiempo. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en Jesucristo, porque gracias a Jesucristo Dios nos puede sanar, nos puede quitar enfermedades, nos puede prosperar, nos puede enseñar el camino, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar para que siempre nos vaya bien. ¿Verdad? Porque hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, entonces sería todo por hoy. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.